a la primera mesa, al primer living de esta mañana, que tiene que ver con ADEC. Así que invitamos a la gente de ADEC a acompañarnos aquí. Está el vicepresidente primero de ADEC, Ricardo Ruibal, el vicepresidente segundo de ADEC, el legislador Nicolás Pilone, y el director ejecutivo Marcelo Vicente. Ahí están los tres. Los invito. Muy bien. Un enfoque de desarrollo y competitividad territorial para Córdoba. Ese es el título de la charla. ¿Prefieren ir a hablar? Sé que va a hablar una vez cada uno con su propia agenda, pero ¿prefieren hacerlo desde ahí con el micrófono inalámbrico o venir el que habla acá? Perfecto. Se me fue. Se me fue. Bueno, a ver quién larga. ¿Quién es el primero que va a hablar? Modelo conceptual y de ejecutabilidad. El director ejecutivo Marcelo Vicente, en primer lugar. Gracias. Hola, buenos días a todos. Nos toca arrancar y el convite que nos hace el MPM es hablar de la agenda del desarrollo. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a buscar es generar una contextualización conceptual de lo que es el desarrollo para poder tener todo el día de hoy, digamos, en el marco de un lenguaje común y de esa manera generar valor entre todos. Primera aclaración, diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Básicamente, el crecimiento está ligado a lo cuantitativo, a la cantidad producida, a la cantidad vendida, etcétera, etcétera. Pero el desarrollo tiene que ver con cuestiones de carácter cualitativos. Ahí nosotros tenemos que ver en las capacidades que tenemos para lograr esas cantidades. Y ese desarrollo tiene que ver, en términos cualitativos, en general, con lograr cambios, con lograr transformaciones y que sean sostenidas en el tiempo. Por lo tanto, cada vez que escuchen el concepto de crecimiento, es distintivo el de desarrollo y a su vez, si bien es condición necesaria, no llega a ser condición suficiente para que el fenómeno del desarrollo se pueda aplicar. Entonces, eso es lo primero que nos tiene que quedar en claro en el día de hoy. Al desarrollo hay que trabajarlo de una manera distinta a lo que es el crecimiento. Teniendo en cuenta eso, y que el desarrollo es una dimensión muy amplia, nosotros hoy nos vamos a enfocar en una parte del desarrollo. Y esa parte del desarrollo, en esta slide, nosotros la estamos mostrando entre dos esquemas conceptuales. Entre una división artificial que tiene, digamos, la teoría económica y lo que es la propuesta del modelo de competitividad sistémica. Lo que ustedes pueden estar viendo en el recuadro de líneas punteadas es donde tiene injerencia ADEC, donde tiene injerencia en general los gobiernos subnacionales y donde las recomendaciones modernas dicen que por una cuestión de foco es mejor trabajar en los temas de desarrollo. Por lo tanto, si lo vemos en la columna de la izquierda, el nivel de la mesoeconomía y de la microeconomía combinadas son los dos espectros más potentes para trabajarlo. Por eso el aporte que nos va a hacer Alberto a la tarde va a ser importantísimo en términos de una mirada con especialización en esos tramos. Y en la segunda columna lo que tenemos son los niveles de competitividad. En esos niveles de competitividad a nivel del territorio, lo que vamos a tener es no solo una injerencia, sino lo más importante, una responsabilidad para trabajar. Y en esa responsabilidad para trabajar están los estados, está la parte privada, y la parte privada, sobre todo en términos de su agremiación y en el tema de individualmente cuál es su aporte y su incidencia. Por lo tanto, esta recombinación de aspectos es lo que nos daría el ámbito donde nosotros vamos a trabajar en términos de desarrollo. Y para poder hablar de desarrollo, modelicemos un esquema conceptual que nos sea válido y común para todos. Si hay algo que caracteriza al desarrollo es que es un fenómeno absolutamente multidimensional. Y esto es, se debe trabajar en términos de coordinación y de integración en todas estas temáticas que ustedes están viendo aquí. Este es el modelo que nosotros utilizamos, que sin embargo uno cuando revisa distintas posiciones teóricas o si revisa agentes del desarrollo de otros territorios, cuáles son sus líneas de actuación, verán que se busca
tratar de cubrir todas estas dimensiones en un mismo tema. Arriba dice modelo de desarrollo, y el concepto de desarrollo fue cambiando durante los últimos 40, 50 años. De hecho, nuestra institución, la ADEC, que es una asociación civil de segundo grado, por ende, somos una institución privada, de la cual, por ejemplo, la estatalidad está representada por nuestro socio estratégico, que es la Municipalidad de Córdoba, pero desde nuestra mirada privada, ADEC busca evolucionar también. Y nacimos como una agencia de desarrollo económico a partir de un desprendimiento del primer plan estratégico que tuvo esta ciudad. ADEC fue fundada en 1997. En ese tiempo, cuando se planeaba qué tipo de instrumento de fomento del desarrollo había en el mundo, el concepto de agencia de desarrollo económico apareció como uno de los principales a poder ser implementado en este territorio. Hoy en día nos concebimos como una agencia de desarrollo sostenible. ¿Y qué significa esto? Hay demasiada polisemia en términos de los conceptos que están dando vuelta. Por lo tanto, nosotros tomamos el concepto que maneja OCDE a partir de un primer paper inaugural que fue en el año 2013 y que después dieron origen a lo que se conoce como los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La sostenibilidad está conformada por 3 dimensiones diferentes: la económica, la humana social y la ambiental. Y esta aclaración vale porque hay una cuestión de traducción. En el inglés existe una única palabra y en el castellano o en el español suele ser traducido tanto como sostenible y sustentable, casi a nivel de sinónimo, y no lo son. Y a su vez después, dentro del propio español, tenemos a la palabra sostenibilidad o sustentabilidad con diferentes acepciones o resignificaciones. Por lo tanto, ahí hay que ser bastante preciso para poder trabajarlo. ¿Qué significaría esto? Que más allá de buscar un crecimiento sostenido en términos económicos para que en un mediano y largo plazo pueda trabajar como modelo sedimentario de acumulación de capacidades, también esa mirada hoy tiene que estar nutrida por cuál es la calidad de vida y la calidad de bienestar que en realidad pasan a tener todos los actores que están involucrados en este territorio. Y esa calidad de vida, a su vez, está enmarcada en una posibilidad de una sustentabilidad ambiental que nos permita tener visos de futuro y que las próximas generaciones que nos continúen en nosotros también puedan generar su realización de vida en términos de completitud. Entonces, todo esto que estamos viendo acá se resume al medio con uno de los drivers más importantes del desarrollo, que es la competitividad. Y la primera aclaración es que tanto competitividad como desarrollo son emergentes sistémicos. Por lo tanto, acá adentro hay mucha complejidad, hay mucha interrelación. Y eso es lo que hay que operar, eso es lo que hay que trabajar. Ante este primer modelo conceptual, nosotros proponemos entender el desarrollo, pero desde la mirada de lo que serían políticas e instrumentos. Y esas políticas y esos instrumentos básicamente están concentrados en una determinada configuración de relaciones socioproductivas que solemos llamar matriz productiva y que esa matriz es el resultante de cómo es el funcionamiento de distintos ecosistemas que anidan en un mismo territorio. Esos ecosistemas son el público, el empresarial, el social y el científico académico. La cuádruple hélice. La importancia de relacionar debidamente y tratar de fomentar la mayor maduración posible de cada uno de estos ecosistemas vendría a ser la responsabilidad de quienes tenemos que trabajar en términos de desarrollo. Y ADEC, como ya lo van a contar los vicepresidentes, la mayor potencia es que están consolidados en su propio capital social los representantes de estos ecosistemas. Además de las políticas y de los programas y demás, hay que identificar instituciones y actores. Entonces, una modelización del desarrollo, por lo menos, debería tener esta amplitud de mirada para poder ser implementada dentro de un territorio. Y acá lo que vamos a ver es que de los instrumentos utilizados en el mundo, que mayor posibilidad de síntesis de estas 3 placas que les mostré,
pasan a ser las agencias de desarrollo. Por lo tanto, el concepto de valorizar este instrumento, creo que en el día de hoy deberíamos llevarlo entre todos como deber. Si esa síntesis es valedera, lo que quiere decir es que para generar una estrategia de desarrollo, y en este caso pongámosle el nombre de Córdoba para poder situarnos, debe ser de una combinación entre ese modelo conceptual de todas las dimensiones a trabajar al mismo tiempo, de las políticas y de los instrumentos que tienen que ver con un modelo de diagnóstico primero y de planificación posterior, pero por sobre todo, y esto ya lo vamos a hablar hacia adelante, garantizarnos un nivel de ejecutabilidad que lo podamos plasmar en términos de resultado y de impacto. Y eso se da solo con un nivel de participación amplia y variada. Por lo tanto, lo que dice ahí la frase que pusimos abajo y que se conecta con la primera diapositiva es que el desarrollo es cambio y transformación permanente. Y ese cambio estructural es mucho más importante que las cifras de coyuntura. Entonces, el ejercicio de estar pensando en el hoy, pero tener una mirada de mediano y largo plazo, es absolutamente necesario para poder trabajar en estos temas. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijimos, lleguemos al punto de ver cuáles son las lecciones que podemos llegar a tener aprendidas entre todos, y voy a tomar el último informe de CEPAL, que fue presentado hace 2 meses atrás, en el marco de la discusión de la Agenda del Futuro de ONU en Nueva York. La CEPAL puso muchísimo interés en lo siguiente. Hace varios años que se viene hablando de que Latinoamérica como región de desarrollo y sobre todo como ejemplo de subdesarrollo en términos comparativos a nivel mundial, adolecía de 2 grandes trampas. La primera tiene que ver con que nunca pudimos, a lo largo de toda la región, mantener sostenibilidad en términos de ritmo de crecimiento económico. Y esa volatilidad, a su vez, influye en que cada vez que teníamos breves periodos de crecimiento, no era impactado para todos los actores de la misma manera. Eso dio pie a una segunda trampa, que es que la región tiene estructuralmente desigualdades hacia adentro que impiden en términos cualitativos ese poder de desarrollarse. Ambas dos son trampas que se retroalimentan. Y esto es el marco conceptual que se venía trabajando hasta hace pocos años atrás. Pero este año la CEPAL puso énfasis en algo muy importante. Hay una tercera trampa, y es muy, muy relevante que nos quede claro. Esa tercera trampa tiene que ver con que la región adolece de capacidades institucionales para lograr una gobernanza efectiva. Y acá es donde cambia el tema. De hecho, en un ejemplo de cuando se estaba dando la conferencia de estos términos, se planteó lo siguiente. No estaría faltando buena planificación, está faltando mucho más una gran ejecutabilidad para ver los resultados. Y en esa ejecutabilidad tiene que ver sobre todo lo que ellos llaman la última milla de la implementación. Y en esa última milla de implementación lo que están faltando son mecanismos de coordinación. Ya lo vamos a ver. Por lo tanto, ¿qué deberíamos aclararnos entre todos? ¿Qué entenderíamos por una gobernanza efectiva? Y esa gobernanza efectiva parte de la articulación, de esa articulación pública y privada, que está bastante enunciada, pero menos implementada. Cuando decimos articulación, ¿qué debemos articular? Desde el lado del sector público, necesitamos convergencia de políticas públicas. La convergencia es, si lo llevamos a una unidad estatal, que dialoguen entre sí las políticas de los distintos verticales que la componen, que los ministerios, que las secretarías intercambien, hablen y sinergicen entre ellos. Desde el lado privado, ¿cuál debería ser el aporte? La coordinación de las agendas privadas. En Argentina hay una muy buena agremiación empresarial, lo que nos está faltando es una supraagremiación que nos permite interactuar más entre los distintos sectores. Esa mirada multisectorial, pero que tenga como objeto de estudio o de implementación un territorio particular, es
la capa que nos está faltando en términos de calidad. Entonces, ¿qué deberíamos articular? Estas dos dimensiones. ¿De qué manera? Multinivel, nación, provincia, región, municipios. Multiactoral, distintos tipos de participantes, pero que esa distinción de participantes tenga nivel de cobertura y de diversidad. ¿Dónde? Poniendo foco en un territorio. ¿Qué está diciendo CEPAL? Básicamente, las políticas a nivel nacional han tenido menos rendimiento en términos de resultado de impacto que las políticas que se hacen a nivel subnacional. A nivel subnacional se puede lograr mayor precisión en términos primero de diagnóstico y luego de implementación. Hoy en día en el mundo, territorios individuales tienen mejor performance que los agregados de carácter nacional. Entonces, básicamente, la recomendación es territorializar ese concepto de articulación. Para ello, ¿qué propone CEPAL? Cada vez que hablemos de desarrollo, es qué tipo de política productiva nosotros nos vamos a tratar de implementar. Política productiva reemplaza a conceptos anteriores como lo que era una política industrial, una política comercial y demás. Hoy en día, complejidad de por medio, hablar en términos verticales sería poco interdisciplinar, poco integral. Entonces, básicamente deberíamos tener una política de desarrollo productivo. Esa política tiene que ver con la estructuración rápida de esa matriz productiva y, sobre todo, de dotar a ese enfoque territorial de una gobernanza para que se dé esa territorialidad. Recomienda 7 acciones, no las vamos a explicar hoy por cuestiones de tiempo, ya me están corriendo, pero básicamente, ¿qué nos quedaría por ver? ¿Qué sería una agenda de desarrollo y qué ojalá podamos discutir hoy en todo el día? Configurar una gobernanza articulada, diagnosticar, planificar, ejecutar, pensar en términos de competitividad, productividad e internacionalización, disponer de financiamiento, medir, evaluar, aprender, transformar, escalar, acelerar. Todo esto es una cuestión teórica, es una propuesta de la agencia para que todos podamos participar de la misma manera. ¿Cuál es la agenda de la ADEC para cubrir todo esto? Desde 2021 nosotros tenemos 8 ejes estratégicos que son el surgimiento de una planificación estratégica basada en actores de todo el territorio para poder tener la cobertura de la primera diapositiva del mapeo conceptual. En esto estamos trabajando. Seguramente el año que viene nos daremos un espacio de reflexión abierto y amplio para poder modernizarlo, pero la idea es, nuestra agencia está trabajando y somos señeros a nivel no solo nacional, sino latinoamericano. BID pone a la ADEC como ejemplo de lo que debería ser. Somos conscientes de lo que nos falta por desarrollar, pero lo estamos empujando. Un simple ejemplo de 27 años de política pública. Nada más. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para él. Ahora vamos a escuchar la palabra del vicepresidente primero, Ricardo Ruibal, ejemplos de gobernanza e implementabilidad de la mirada del sector privado. El vicepresidente primero acá, ya lo dijo Pacho, significa el presidente, porque el presidente siempre es el intendente, ¿verdad? El presidente siempre es el intendente, exactamente. Eso soy el vice primero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero felicitar a MPM por semejante evento, la verdad que es un gustazo nosotros estar acá. A nosotros como entidad, como agencia de desarrollo, nos gusta un poco contar lo que venimos haciendo y es un poco lo que Marcelo, nuestro director ejecutivo, estuvo tratando de contextualizar y sobre todo de modelizar este esquema de trabajo que venimos implementando. Y yo les quiero comentar un poco la mirada del sector privado. Personalmente soy representante de una entidad tecnológica, por eso estoy dentro de ADEC, y el tema de trabajar en ADEC, uno de los principales factores que tiene de éxito o por lo menos de incidencia y política pública es nuestro capital social. Hoy por hoy ADEC tenemos casi ya 60 entidades dentro de ADEC, somos una entidad de segundo orden, por ende nuestros socios son entidades y es la mejor forma de poder interactuar junto con el sector público en cuestiones de política que nos favorecen o nos facilitan la vida. Y hay un poco lo que estuvimos hablando recién, lo que estuvo comentando en Marce, es el tema de cómo estamos organizados. A partir de este modelo conceptual y nuestras planificaciones estratégicas han hecho que podamos organizarnos de tal forma que somos una arena de diálogo
para que, un poco lo que tratamos de decir, para que las cosas pasen. Esa arena de diálogo se nutre de cada una de las miradas de los distintos sectores, porque yo puedo venir, yo tengo mi pyme, desarrollos tecnológicos, vengo con lo que me hace ruido a mí, pero cuando lo ponemos en la mesa de trabajo y los distintos ejes de trabajo dentro de ADEC, se ve cuál es la mejor forma para que transversalmente le pegue a todos los sectores y de esa forma apalancar el desarrollo económico. Y como comentamos, el desarrollo entendido como económico, social y ambiental. Hablando del capital social, estamos realizando un trabajo muy grande para nutrir ese capital social, no solo de cantidad de socios, sino de calidad de integrantes. Es súper importante para nosotros tener la mayor representatividad del sector privado, porque de esa forma buscamos los principales elementos que hacen a modificar nuestra realidad. Ya vamos a contar un poco y Nicolás va a ampliar el tema, por ejemplo, de la incorporación del ente metropolitano. Eso ha sido realmente un hito para nuestra entidad. ¿Por qué? Porque muchas entidades, todas las entidades que estamos trabajando en ADEC, cada programa que hacemos o cada proyecto que encaramos cofinanciado por ADEC, es un proyecto que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, excede el ámbito capitalino. Entonces, el hecho de poder tener mucha más llegada en toda la provincia realmente nos hace crecer muchísimo. Por otro lado, también dentro de ADEC, para poder potenciar mucho más estos desarrollos y poder dar más herramientas al sector privado, estamos en contacto permanente con entidades nacionales e internacionales. Eso también es lo que estamos tratando de buscar, porque siempre se habla de que cuando tenemos problemáticas del sector privado, si no nos involucramos y la cosa se complica. Entonces, en ADEC realmente nos podemos involucrar y de la forma de articulación que tenemos entre las mesas y los ejes, hoy por hoy, para que se hagan una idea, si sumamos a todas las personas que están trabajando, son más de 120, 130 personas que componen cada una y la sumatoria de todas las mesas. Entonces, realmente lo que podemos, el grado de incidencia es muy grande. Y por supuesto, tenerlo en la municipalidad como socio principal sentado en la mesa, nos permite también generar los diálogos que son tan importantes para coordinar agendas. Muchas veces a nivel privado tenemos una problemática, pero no encontramos los interlocutores adecuados. Bueno, dentro de ADEC tratamos y generamos estos ambientes en conjunto con la municipalidad para poder hacerlo. Así que bueno, no me quería extender, simplemente comentar eso, de la importancia del sector privado que tenemos de pertenecer a estos ambientes, de involucrarnos, porque si queremos un cambio es la forma que tenemos para hacerlo. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Bueno, el socio estratégico que tiene la municipalidad, ahora la estrategia de desarrollo económico de Córdoba, el rol de la Municipalidad de Córdoba, va a hablar el vicepresidente segundo de ADEC, Nicolás Piloni. Muchas gracias, Roxana. Muy buenos días a todas y todos. Primero felicitar a MPM por este segundo Fórum PYME. Realmente no lo veo ahora, Pacho, porque debe andar por ahí afuera con lo inquieto que es, ya lo vimos. Una locomotora empujando esto siempre y cree que es así, Rosana, que vende tal cual como lo ha expresado en esta sala recientemente. Bueno, traerle, por supuesto, los saludos de nuestro presidente de la agencia y nuestro intendente, Daniel Pacerini, que por una cuestión de agenda y no ha podido estar hoy aquí presente. Y para entrar de lleno en este tema, hoy a mí me toca ocupar un doble rol, de alguna manera como concejal de la ciudad de Córdoba y representando al Ejecutivo Municipal en nuestra Agencia de Desarrollo Económico. La verdad que tuve la posibilidad de integrar en una primera instancia la mesa de esta agencia en el periodo de gobierno anterior, siendo consejero, en el cual pude conocer a fondo, si bien ya conocía la agencia porque desde otras participaciones, desde el gobierno provincial habíamos tenido interacción en otros momentos, pero sí conocer mucho más a fondo el trabajo que venía realizando esta agencia de desarrollo y por supuesto hoy siendo vicepresidente segundo me da una posibilidad más nuevamente de profundizar en esto. Esta agencia que como bien lo decía Marcelo surgió a partir del año 97 por un intendente que nosotros reivindicamos y que realmente fue un visionario, que fue Rubén Américo Martí, que en aquel momento pensaba la creación de una agencia de desarrollo económico local para promover justamente el desarrollo,
en esa época hablaba del medio ambiente cuando creó el polo ambiental, en esa época hablaba de la descentralización del Estado, realmente un visionario, y son muchas de las políticas que nosotros hoy tomamos, que reivindicamos y que profundizamos. Y digo esto porque la agencia sin duda nos permite a nosotros, les permite a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales que le toca desempeñar el rol de presidente, pero permite esta articulación y este diálogo permanente con el sector privado, este diálogo permanente con las pymes, que realmente ya lo dijo Pacho, ya lo dijeron todos aquí, las pymes son el verdadero motor productivo de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque los números así lo dicen. Por eso es fundamental estar al lado, estar dialogando de manera permanente y de escuchar sobre todo cuáles son las necesidades que tienen los sectores para nosotros desde el Estado promover los cambios que sean necesarios, ya sea a través de proyectos de ordenanza o a través de una política pública específica. Recién Ricardo lo decía, la ADEC es el lugar en donde las cosas suceden o buscamos que las cosas sucedan, y eso es lo que nosotros también venimos promoviendo desde el sector público. A partir del año 2019 tomamos la determinación de jerarquizar nuestra Agencia de Desarrollo Económico, de darle otro rol, de darle otro protagonismo, porque consideramos justamente por lo que decía que es fundamental acompañarlo en este proceso. Por eso, a partir de ahí, empezamos a pensar también en cómo podíamos incorporar otras miradas del sector político, porque en este caso el sector público está representado por un espacio político, porque en definitiva el presidente es el intendente y en este caso yo soy concejal del oficialismo, me toca ocupar el rol de vicepresidente. Pero no teníamos otras miradas, nunca lo tuvo la agencia, siempre era la mirada del sector que gobernaba. Por eso, en un diálogo permanente, en un pedido que hizo en aquel momento el actual gobernador, Martín Yarlora, que fue la posibilidad de modificar los estatutos de la agencia y de permitir, de ampliar para que se sumen otros sectores políticos. Y en este caso planteamos la incorporación de un concejal por otra fuerza política, porque estamos convencidos de que a través del diálogo, a través de los consensos, nosotros podemos profundizar y llevar adelante estos cambios que realmente necesita el sector. Y lo digo porque a partir de esta propuesta nosotros venimos generando distintas instancias de reuniones en la agencia. Hace un par de semanas tuvimos la posibilidad de participamos los 31 concejales de una reunión con el comité ejecutivo, que es parte del órgano de gobierno de esta agencia, para dialogar y para escuchar. Y yo hago siempre hincapié en esto y promuevo este diálogo entre todos los sectores políticos, porque cuando nosotros escuchamos a las pymes, cuando nosotros podemos trabajar de manera conjunta y arribar a un proyecto de ordenanza o a una política pública, a la hora de llevarla a la discusión política de lleno después en un recinto del Consejo Deliberante o en un recinto legislativo, nos facilita muchísimo ese trabajo y además legitima las decisiones que nosotros tomamos como gobierno. Por eso esto lo quiero resaltar, esto ha sido una decisión política tanto de Martín en su momento y hoy de Daniel, de tener esta apertura, de incorporar otras miradas y otros sectores políticos, porque estamos convencidos de que si no trabajamos juntos, de que si no dialogamos sector público, y digo todos los sectores políticos y sector privado, difícilmente podamos salir de estos vaivenes que venimos teniendo durante mucho tiempo en nuestro país. Pacho, que ahí lo estoy viendo, ¿no? ¿Qué era lo importante que había que anunciar, Pacho? No, Pacho hacía alusión en su discurso sobre un tema importante, recién lo nombró Ricardo. Nuestra agencia surgió como una agencia de desarrollo económico local. Por supuesto que ya
ese concepto ha quedado chico, primero por lo que explicaba nuestro director ejecutivo, que ya no es una agencia de desarrollo económico, sino ya estamos con desarrollo económico, social y ambiental. Y en segundo lugar, porque Córdoba, desde hace 27 años a la fecha, se ha convertido en una metrópolis. Y hoy ya no es Córdoba solo, sino que ya hay un ente de área metropolitana, en donde ya los municipios se han integrado a nuestra ciudad. Es una gran metrópolis Córdoba, y por eso pensábamos nosotros de que nuestra agencia también tenía que dar ese paso importante, que era sumar el área metropolitana, sumar a los 16 municipios del área metropolitana a esta agencia. Hace 2 semanas tuvimos la posibilidad de firmar este convenio con el intendente, con el presidente del área metropolitana, con la participación de todos los intendentes, y nosotros creemos que ahí, desde nuestra Agencia de Desarrollo Económico, no solamente aportando, como decía Ricardo, con el enorme capital social que tiene, integrado por las universidades, colegios profesionales, cámaras empresariales, podemos aportar equipos técnicos que ayuden a estos gobiernos locales que cada vez tienen más exigencias de agendas globales y no tienen cómo llevarla adelante porque no tienen financiamiento o porque no tienen recurso técnico capacitado. Ahí nosotros vemos una gran posibilidad como Agencia de Desarrollo Económico, que podemos incidir positivamente, que podemos trabajar en conjunto y, por supuesto, promover el desarrollo económico. Podríamos estar hablando horas sobre este tema, pero en definitiva era por lo menos contar en qué estamos hoy, cuál es la situación de nuestra agencia y hacia el futuro lo importante que vemos para seguir promoviendo el desarrollo económico en nuestra ciudad. Y nuevamente, gracias a todo el equipo de Fórum PYME por esta invitación. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Gracias, Nico, gracias, Ricardo, gracias, Marcelo, muy amables. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con este...